Bien, ya hemos visto ya esto, hemos visto la prueba del disco de papa, hemos hecho el cálculo ayer, ¿se acuerdan? Y vamos a pasar a la prueba de la actividad antimicrobiana. Hemos visto ya el porcentaje de actividad antitumoral. Ahora veremos la prueba de la actividad antimicrobiana. La actividad antimicrobiana, nosotros vamos a evaluar pues la actividad antibacteriana, antifúngica de un extracto, de una fracción, de una sustancia pura. ¿Cuál es el fundamento de la prueba? La actividad antimicrobiana se utiliza para evaluar la actividad inhibitoria de una planta o sus derivados, la potencia de un compuesto, la susceptibilidad de un microorganismo a concentraciones conocidas de una droga vegetal. Entonces, este es el fundamento. Podemos determinar la actividad inhibitoria de una planta, de sus extractos, etcétera, la susceptibilidad de un microorganismo frente a un compuesto, o puede ser también la susceptibilidad a concentraciones conocidas, ¿ok? Bueno, en la prueba de actividad antifúngica tenemos, o actividad antimicrobiana, tenemos dos tipos de pruebas, la actividad antibacteriana y la actividad antifúngica. Ya sea que utilicemos bacterias u hongos, debemos considerar que las cepas a utilizar deben ser cepas con ciertas características. No puedo yo utilizar una cepa clínica, por ejemplo, un aislamiento clínico para hacer una prueba, no. Tienen que ser cepas de colecciones o bien cepas comerciales como son las cepas ATCC. Tengan en cuenta que no puedo utilizar cualquier cepa. Alguna de las bacterias que podemos utilizar, Aerobacter aerógenes, Bacillus subtilis, Escherichia coli, Corynebacterium diphtheriae, Haemophilus influenza, Klebsiella pneumoniae, Neisseria gonorrheae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella typhi. Son solamente ejemplos de las bacterias que podemos utilizar. Ahora, normalmente en el ensayo debo utilizar mínimo 3 bacterias. ¿De qué dependerá qué bacteria voy a utilizar? De la posible actividad de esa planta. Si me dicen que es una planta para infecciones respiratorias, un extracto para infecciones respiratorias, tendría que utilizar Haemophilus influenza, Klebsiella pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, etcétera, ¿no? 3, mínimamente 3. Y si queremos evaluar una planta, un extracto que tenga una actividad sobre el sistema gástrico, entonces veré bacterias que producen infecciones gástricas, una Salmonella typhi, una Salmonella typhimurium, puedo utilizar una Escherichia coli diarreogénica, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense que va a depender entonces de qué tipo de extracto estoy evaluando para ver qué bacteria voy a utilizar. Recuerden que debe ser mínimamente 3, ¿ok? Ahora, ya sea, y que cuando nosotros hablamos de los hongos, les he dicho que la actividad antibacteriana puede ser con hongos o con bacterias. La actividad antimicrobiana. Puedo utilizar bacterias o puedo utilizar hongos. Si voy a utilizar hongos, puedo utilizar Aspergillus flavus, Candida albicans, Epidermophyton flocosum, Microsporum canis, Neurospora canis, Neurospora crassa, etc. Entonces yo puedo también probar hongos. Depende de qué es lo que quiero hacer. Quiero hacer un ensayo antifúngico, quiero hacer un ensayo antibacteriano. Pero ya sea una actividad antibacteriana o sea una actividad antifúngica, el ensayo se va a realizar en 2 fases. Uno es el ensayo cualitativo. El ensayo cualitativo nos permite simplemente conocer la presencia o ausencia de la actividad antimicrobiana, ya sea antifúngica o antibacteriana. La segunda fase, una vez que yo sé que hay actividad, voy a realizar una segunda fase, que es una fase cuantitativa. En esta segunda fase nos va a permitir cuantificar la potencia relativa
expresada como el valor de una concentración inhibitoria mínima de un componente activo. Es decir, nosotros buscaremos la mínima concentración que todavía tiene un efecto antimicrobiano, ¿ya? Entonces, se realiza fase cualitativa, hay o no hay actividad, fase cuantitativa, para buscar la concentración inhibitoria mínima, el SIM, es decir, la concentración que todavía va a producir inhibición antimicrobiana. Veremos acá. En el ensayo de la actividad antibacteriana, chicos, podemos ver nosotros la actividad primero, entonces, cualitativa. ¿Hay o no hay actividad? Normalmente hay formas diferentes. Ese es un ejemplo con pocillos. Hay otros donde voy a poner directamente un papel filtro impregnado con el extracto, con la sustancia a probar, y voy a colocar al medio, ¿no? Y si alrededor donde hemos colocado el extracto no hay crecimiento, está límpido, fíjense, quiere decir entonces que nuestro extracto tiene una actividad antibacteriana. Hay actividad antibacteriana, nada más decimos, ¿ok? Bueno, yo digo, ya, he demostrado que hay, he probado, he hecho por triplicado, cuatriplicado, hay. Lo hacemos siempre al frente de un control, un blanco. Este blanco va a ser solamente el solvente, que puede ser etanol al 70%. Voy a colocar al medio el etanol, y el etanol, pues que es el solvente, no debe demostrar ningún tipo de actividad antibacteriana. Bueno, luego, una vez que he dicho hay actividad, una vez que decimos hay actividad, entonces pasamos a la segunda fase, la fase cuantitativa, donde nosotros a partir de este extracto voy a hacer diluciones dobles, es decir, puedo tomar 10, supongamos, a ver, 50 microlitros de mi extracto, 50 microlitros de etanol, hago una dilución 1 en 2. De ahí tomo 50 microlitros, llevo otro tubito, agrego 50 microlitros de solvente, tengo dilución 1 en 4. De aquí tomo nuevamente 50 microlitros, llevo otro tubo, aumento 50 microlitros del solvente y tengo 1 en 8. Entonces, hago diluciones dobles, 1 en 4, 1 en 8, 1 en 16, 1 en 32, por ejemplo, y 1 en 64, diluciones dobles. Y colocamos entonces estas diluciones del extracto en cada pocillito, en cada pocillo. Tengo que siempre ver, lo que tengo que ver después de dejar que crezca la bacteria, si mi extracto produce o no produce inhibición. Debo buscar la concentración donde todavía hay una actividad antimicrobiana, en este caso antibacteriana, donde todavía nosotros vemos un halo límpido, ¿ya? Muy bien, si yo tengo 1 en 4, 1 en 8, 1 en 16, 1 en 32 y este del medio es 1 en 64, ¿cuál sería de estos la mínima dilución que todavía presenta actividad antibacteriana? ¿Cuál sería?
¿Cuál sería entonces? Mire, 1 en 4 hay inhibición, 1 en 8 hay, 1 en 16 todavía hay, 1 en 32 todavía hay. ¿Cuál es la máxima dilución? 1 en 64 ya no. Entonces, ¿en cuál todavía hay actividad? En 1 en 32. Es la concentración más diluida que todavía está mostrando actividad antibacteriana. Entonces yo diría, en 1,32 está la dilución, entonces, que todavía inhibe el crecimiento de la bacteria. Entonces, de esa manera podemos nosotros realizar la segunda parte. Si yo con este dato de la dilución, 1 en 32, puedo determinar la concentración inhibitoria mínima, la concentración que todavía está produciendo una inhibición del crecimiento de la bacteria. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, lo mismo puedo realizar con los hongos de la misma manera, ¿no? Es otro procedimiento un poco diferente, pero igual hago la fase cualitativa para ver si hay o no crecimiento del hongo y luego voy a determinar la concentración mínima que todavía va a evitar el crecimiento del hongo en el medio de cultivo. Y entonces, son dos pruebas que puedo realizar. Entonces, muchas veces hacemos, voy a ver actividad antibacteriana del extracto de llantén. Voy a trabajar con 3 bacterias. Listo, ahí está, es todo el trabajo. O voy a hacer contra hongos, ¿no? Nosotros hemos evaluado, por ejemplo, los frutos de molle, ¿no? Contra hongos, ¿no? Porque la gente utilizaba agua de los frutos de molla, hacía hervir y con eso se lavaba los pies cuando tenían problemas de hongos. Entonces me he dicho, a ver, veremos si tiene la actividad antifúngica que dice la medicina tradicional, que dice la costumbre de utilizar entonces esta decocción para el problema de hongos. Podemos nosotros determinar la actividad entonces antifúngica. Igualmente de dos maneras. Primera fase cualitativa para decir hay o no hay actividad y la segunda fase cuantitativa para determinar la concentración inhibitoria, la concentración que todavía produce entonces una inhibición del crecimiento del hongo o de la bacteria. Bueno, vamos a hablar del test amebicida. En el caso del test amebicida, ustedes saben muy bien que hay muchas personas que tienen problemas de infecciones intestinales producidas por parásitos, en este caso por entomeba histolítica. En este ensayo lo que hacemos es utilizar los trofozoitos de entomeba histolítica. ¿Ya cómo se realiza? Se utiliza una suspensión de 10 a las 6 trofozoitos por mililitro de caldo, ¿no? Entonces, siempre voy a trabajar con un blanco. Miren, en este caso tengo un ensayo de realizar voy a utilizar un blanco y mi prueba. En la prueba voy a poner solo trofozoitos en el blanco. En mi prueba voy a poner los trofozoitos, ¿sí? Más el extracto. Lo que yo quiero determinar si el extracto va a tener actividad sobre los trofozoitos. ¿Cómo se pone? En ambos yo voy a colocar 10 a las 6 trofozoitos por mililitro, ¿ya? Voy a colocar el extracto. Después de unos días voy a ver si el extracto ha matado los trofozoitos. ¿Cómo yo sé si los trofozoitos han muerto? Muy fácil, ¿ya? Voy a utilizar el colorante azul de tripán. Los trofozoitos muertos, ¿sí? Dejan pasar el colorante, se tiñen de azul. Los trofozoitos vivos no dejan pasar el colorante. Entonces yo voy a contar el número de trofozoitos muertos y puede determinar también el número de trofozoitos vivos. Con estos datos podemos calcular el porcentaje de la actividad amebicida, ¿no? Yo puedo calcular el porcentaje de la actividad amebicida viendo si el extracto ha provocado la muerte de los
trofozoitos. ¿Y cómo se ve? Vamos a ver más o menos una imagen. Todas las células, en este caso los trofozoitos, por ejemplo, muertos, se teñirían de color azul. Voy a ver también todas las otras, ¿no es cierto? Voy a ver los otros, pero yo voy a poder ver cuáles están muertos, contar el número de muertos por campo. En este caso se utiliza las cámaras Neubauer, ¿no? Se hace recuento de glóbulos blancos. Ahí se puede contar por campo cuántos trofozoitos vivos hay y cuántos trofozoitos muertos. Y puedo calcular el porcentaje de la actividad entonces amebicida, ¿no? Amebicida. Vamos a ver cómo sería entonces el cálculo. Ya les voy a mostrar cómo haríamos el cálculo en este caso. Aquí tengo. Acá. Aquí nos hemos dado un ejemplo, ¿ya? Calcular el porcentaje de actividad amebicida, considerando que el blanco de 100 trofozoitos, que vamos a ver por un campo, se encontraron 10 de color azul, y en la prueba, con el extracto de 100 observados, se encontraron 60 de color azul. ¿Qué significa? Yo voy a calcular número de vivos que quedaron en el blanco, menos el número de vivos que quedaron en el ensayo, ¿no? Porque la diferencia me va a dar el número de muertos, ¿no es cierto? Entonces, el porcentaje de actividad amebicida va a ser el número de trofozoitos vivos del blanco menos el número de trofozoitos vivos en la prueba sobre el número de trofozoitos vivos en el blanco, todo por 100. Entonces, yo tengo ¿cuántos me han quedado vivos en el blanco? Porque también de manera natural, por supuesto, que van muriendo los trofozoitos. Entonces, de 100 contados, de 100 que se contaron, entonces quedaban, dice, 10 muertos, 100 menos 100 entonces menos 10 quedarían 90 vivos, ¿no es cierto? Que es para ver, descartar el error. Bueno, y en el ensayo dice 60 estaban de color azul, entonces 60 murieron. Entonces, 100 menos 60, ¿qué significa? Que 40 estaban vivos. Si yo resto el número de vivos iniciales menos el número de vivos en el ensayo, la diferencia me va a dar el número de muertos. Entonces, 90 menos 40 sobre 90, siguiendo la fórmula, por 100 nos da 55,5%. ¿Qué significa entonces? Que nuestro extracto habría provocado, tendría una actividad amebicida de un 55,5%. ¿no? De esa manera nosotros podemos calcular y determinar la actividad amebicida de diferentes plantas. ¿ya? Bien, ahora, además de determinar la actividad amebicida, nosotros podemos ver también, seguimos, no se olviden, en pruebas a nivel de pretamizaje. Todas estas pruebas son in vitro, ¿no? In vitro. Se hace en plaquitas, en cámaras de cultivo, en placas Petri, en tubos de ensayo, etc. Hay otra actividad muy importante que es la actividad citostática o citocida también. Entonces, en este ensayo citostático o citocida, nosotros podemos evaluar el efecto citostático, citocida o citotóxico, ¿ya? O citotóxico de, por ejemplo, de un extracto. En este caso, lo que nosotros, ¿qué vamos a buscar? Son métodos in vitro que nos van a permitir medir la actividad o mecanismos como potencial citotóxico en cultivos celulares. Voy a utilizar cultivo de células, ¿ya? Que me va a permitir medir el potencial antimitótico, el potencial metastático, citostático o citocida de un extracto, ¿ya? Pero, ¿para qué utilizamos esta prueba? Normalmente la utilizamos cuando estamos buscando
sustancias con una posible actividad anticancerígena. Para esto hay líneas celulares especiales. Nosotros podemos utilizar, por ejemplo, la línea A431, que viene del carcinoma de células escamosas humanas. Puedo utilizar BCA1, carcinoma humano de mama. Las células de Lewis, que son carcinomas del pulmón de ratón. LNCAP, del cáncer humano de próstata. Entonces, nosotros utilizaríamos estas células, se pone en un medio de cultivo y se agrega el extracto o la sustancia que estamos probando para ver si nuestra sustancia va a matar a estas células cancerígenas. Pero quiero decirles que siempre se utiliza como control células normales, células humanas normales. ¿Por qué? Porque se busca que la sustancia ataque a las células cancerígenas, pero que no dañe a las células normales o que dañe muy poco, ¿ya? Entonces, de esta manera, ¿cómo se sabe que una célula está muerta y otra viva? Utilizando el colorante azul de tripán. Entonces, eso es un ensayo muy bonito que se puede hacer, que es una maravilla, pero ¿para qué me sirve? Si esta planta tiene una actividad contra el cáncer de mama, células de cáncer de mama, entonces ahora continuaremos las investigaciones in vivo, para ver si, por ejemplo, en un animalito que se le ha provocado un cáncer va a tener o no va a tener la actividad real, ¿no? No se olvide que son solamente actividades potenciales, nos dan una idea de una posible actividad farmacológica. Bueno, las pruebas de citotoxicidad. Esta prueba es un poquito diferente. En esta prueba nosotros lo que hacemos es más bien buscar sustancias que no dañen a los linfocitos. ¿Cómo se hace? Si yo tengo, por ejemplo, un extracto que tiene una actividad analgésica, antiinflamatoria, pero yo tengo que verificar que este extracto que tiene la actividad antiinflamatoria no daña a los linfocitos, que son nuestras células de defensa. Entonces, ¿cómo se hace este ensayo? Lo que hacemos es utilizar las células esplénicas que se utilizan del vaso del ratón. Se mata el ratón, se saca el vaso, se hace lavados, centrifugaciones y se separan los linfocitos. Estos linfocitos se colocan en una cámara de cultivo especial y se va colocando el extracto y se incuba nuevamente. Lo que se hace es, luego de un tiempo, ver si el extracto no ha producido la muerte de los linfocitos. Si vemos una cantidad de linfocitos muertos, quiere decir pues que el extracto tiene citotoxicidad, que estaría dañando también las células vivas, ¿no? Las células, como les diría, buenas del organismo, como van a ser los linfocitos. En este ensayo no queremos que se ataquen a los linfocitos, ¿ya? Es decir, es una actividad, pero está dañando los linfocitos. No es una buena sustancia, ¿me han entendido? Entonces, es un poco una prueba contraria a las que hemos visto anteriormente. La prueba sobre líneas celulares cancerígenas, queremos más bien que el extracto ataque estas células, porque son células malas, pero no queremos que dañen las células buenas, ¿sí? ¿Entiende? Muy bien. Entonces, además de estas pruebas de citotoxicidad, si ustedes recuerdan, cuando veíamos nosotros, cuando veíamos la definición de prueba biológica, decíamos, son pruebas que se realizan en animales de laboratorio, en órganos intactos o seccionados, en células, en microorganismos y en sustancias de interés metabólico como son las enzimas. Ahora hay un gran número de pruebas, ¿ya? Hay un gran número de pruebas que nos van a dar una idea también de una posible actividad biológica, ¿ya? Yo voy a hablar sobre dos, hay muchas más.
Son dos pruebas que nosotros le hemos implementado, yo hace mucho tiempo las había implementado en la facultad. Tenemos la prueba hepatoprotectora y la prueba hipoúrica. En el caso de la prueba hepatoprotectora, son pruebas enzimáticas, ¿ya? Entonces, mire, en todo ensayo, nosotros tenemos, en toda reacción enzimática, tengo un sustrato, tengo un producto y tengo una enzima. En el caso de la prueba hepatoprotectora, en casos de hepatotoxicidad, se ha podido determinar que la beta-glucuronidasa se encuentra aumentada, ¿sí? Su actividad está incrementada. Entonces, en este ensayo se coloca el sustrato, que es el para-nitrofenil beta-glucuronide, que nosotros debemos comprar, ¿ya? Se coloca en el tubo de ensayo, se coloca la beta-glucuronidasa y se debe formar el para-nitrofenol y se lee la presencia de este producto, lo leemos leyendo la absorbancia en un espectrofotómetro a 405 nanómetros, ¿ya? Ese es el ensayo normal. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero ver? Yo quiero ver en el ensayo que si voy a utilizar un extracto, yo quiero ver si el extracto que voy a utilizar va a inhibir a la enzima, ¿ya? Si inhibe a la enzima, se va a formar, ¿qué? Menos para-nitrofenol. Si hay menos para-nitrofenol, quiere decir entonces que la sustancia que estamos evaluando inhibe a la beta-glucuronidasa, por lo tanto, tiene una actividad hepatoprotectora. ¿Por qué? Porque esta enzima está incrementada en casos de hepatotoxicidad. Lo que yo quiero es bloquear esta enzima para que se produzca menos para-nitrofenol. ¿Y cómo sé? Porque va a producirse menos producto. ¿Y cómo yo voy a leer? ¿Cómo voy a saber que hay menos producto? Leyendo la absorbancia a 405 nanómetros. Entonces, mire, en este método, volviendo a esta parte, es un método enzimático de inhibición de la beta-glucuronidasa. Ya les he explicado el procedimiento. La actividad de la enzima se determina por una lectura de la medida de la absorbancia a 405 nanómetros del para-nitrofenol formado, les he explicado ya, a partir del sustrato que es para-nitrofenil beta-glucuronide. Si con la adición del extracto o de una fracción o sustancia pura disminuye la formación del producto, va a haber entonces menos para-nitrofenol. ¿Y cómo yo sé? Porque voy a leer la absorbancia. Entonces digo, hay actividad hepatoprotectora, ¿ya? Este es un ensayo, uno de los muchos ensayos que hay. El otro que vamos a ver es la actividad hipoúrica. Ustedes saben muy bien que cuando dentro de lo que viene a ser el metabolismo de los ácidos nucleicos, se va a generar ATP, AMP, y de aquí la adenosina, que es un nucleósido. Esta adenosina se convierte en inosina, es en hipoxantina. Esta hipoxantina, por acción de la enzima denominada xantina oxidasa, va a producir ácido úrico. Cuando hay un exceso, ya sea de ATP o de este residuo de adenosina, o la actividad de esta enzima está aumentada, se va a producir una mayor cantidad de ácido úrico. Este ácido úrico puede acumularse en nuestras articulaciones produciendo la gota, ¿ya? Produciendo la gota, una enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se busca? Se busca alguna sustancia que inhiba esta enzima, ¿ya? ¿Para qué? Para que se produzca menos ácido úrico,
¿ya? Entonces, en este caso, el sustrato es la xantina, ¿ya? Aquí, xantina, en lugar de hipoxantina. La enzima es la xantina oxidasa. El producto va a ser el ácido úrico. Entonces, lo que yo hago es colocar un extracto y voy a ver si va a inhibir la formación del ácido úrico. Si inhibe a la enzima, va a haber menos ácido úrico. Si hay menos ácido úrico, entonces decimos, esta sustancia o este extracto tiene una posible actividad hipoúrica. ¿Por qué? Porque se está formando menos ácido úrico. ¿Cómo yo sé que hay menos ácido úrico? Porque igual voy a leer la absorbancia. El ácido úrico absorbe luz ultravioleta a 216 nanómetros. ¿Ya? A 216 nanómetros. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a leer la absorbancia a 216 nanómetros. ¿Ok? Entonces, tiene que haber menos ácido úrico. ¿Cómo yo lo voy a saber? Leyendo la absorbancia. En este caso, entonces nosotros estaríamos ante un extracto o una sustancia con una posible actividad hipoúrica. ¿Sí? Hay un medicamento que ustedes conocen seguramente que es alopurinol. El alopurinol que se utiliza para la gota, para evitar la formación de ácido úrico, actúa inhibiendo a la xantina oxidasa. Entonces, es un ensayo muy bonito que les digo yo, todos estos ensayos los he llevado a cabo en la facultad y con excelentes resultados. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hasta aquí habríamos visto, como pueden ver, todas estas pruebas son in vitro. Hemos utilizado células, hemos utilizado amebas, microorganismos, enzimas, etcétera. Son pruebas in vitro, que solamente nos van a dar una idea aproximada de la posible actividad, no se olviden, de la posible actividad farmacológica de un extracto, de una fracción o de una sustancia pura. Ahora vamos a pasar a ver las pruebas a nivel de tamizaje. En el caso de las pruebas a nivel de tamizaje, va de la garganta, entre las pruebas a nivel de tamizaje son aquellas donde nosotros utilizaremos animales de laboratorio. Estas pruebas que yo les voy a enseñar, también toditas las he llevado a cabo, todas las he adecuado y las conozco muy bien, ¿ya? En este caso, utilizaríamos ratas de laboratorio. Se puede utilizar rata, cobayo o ratón. Yo prefiero utilizar la rata porque para mí es más fácil manipular una ratita, ¿ya? Entonces, pruebas a nivel de tamizaje es utilizar el animal. Yo tengo que utilizar el animal. Vamos a ver dos videitos donde nosotros vamos a poder ver cómo se maneja el animalito, cómo se lo pesa, cuáles son las vías de administración, ya sea del extracto o ya sea de las sustancias químicas que queremos administrar al animal. ¿Ok? Entonces, espérenme un segundo, vamos a compartir.
resultados de un experimento depende en gran medida del correcto manejo de los animales de laboratorio. Es así, que es de gran importancia tenerlos y mantenerlos en las condiciones adecuadas. Existen leyes y reglamentos que nos obligan a tratar adecuadamente a los animales empleados en el laboratorio, para evitar sufrimientos innecesarios en estos. En este video se enseñarán los conocimientos necesarios para realizar un correcto manejo de animales, en forma de una serie de procedimientos, entre los que se encuentran la inmovilización o sujeción, el sexado, el marcado, el pesado y la distribución adecuada para los animales. Inmovilización o sujeción. La inmovilización correcta nos permitirá evitar accidentes con los animales como son mordeduras o escape de sus jaulas de contención. El ratón se manipula, colocándolo sobre una rejilla e inmediatamente se toma la cola con los dedos meñique, anular y medio. Posteriormente se levanta la piel del cuello con los dedos pulgar e índice, lo que permitirá una fácil realización de sexado, marcado y administración de fármacos. En la correcta manipulación de la rata, se recomienda sacarla de la jaula tomándola por la parte media de la cola. Después se apoyará al animal sobre una superficie y posteriormente se coloca la palma de la mano sobre el dorso del animal y con los dedos índice y medio se sujeta el cuello. Al alzar a la rata se recomienda tomar la cola y las patas traseras con la mano libre, para tener un mayor control. Sexado. El sexado es importante, ya que este factor influye en la respuesta farmacológica. Para un correcto sexado se medirá la distancia comprendida entre la papila urogenital y el esfínter anal, teniendo los machos una mayor distancia. Marcado. El marcado en los animales de experimentación se realiza con la finalidad de poder identificarlos de manera individual. Existen diferentes técnicas, considerando el tiempo de experimentación, estas pueden ser temporales o permanentes. Para nuestros propósitos se hará uso del marcado temporal por medio del ácido pícrico teniendo en cuenta el siguiente código. Cabeza, CA, lomo, LO, cola, CO, mano derecha, MD, mano izquierda, MI, pata derecha, PD, pata izquierda, PI. Cabe destacar que el código para nombrar al animal se realiza de arriba a abajo y de derecha a izquierda. Algunos ejemplos son CACOPI, CAPI, MDPI. Pesado. El pesado es un factor indispensable a la hora de trabajar con animales ya que permite una correcta dosificación de fármacos y una adecuada distribución si se usa el método de curva culebra japonesa. Se debe calibrar previamente la balanza y colocar un papel, servitoalla o papel estraza para reducir la suciedad en esta. Se manipula al animal, ya sea rata o ratón, tomándolo de la parte media de la cola, colocándola suavemente en la canasta. Posteriormente es indispensable cerrarla con su tapa. Distribución. La distribución sirve para formar lotes de animales de acuerdo a las necesidades del experimento. Existen dos tipos de distribución comúnmente empleadas: distribución aleatoria y distribución por curva culebra japonesa. La técnica de distribución curva culebra japonesa se realiza acomodando los pesos de los animales de mayor a menor o viceversa, que después se ordenarán a manera de zigzag, en un mínimo de 5 lotes. Es indispensable que el promedio de los pesos por lote sea menor o igual a 1.
de esta manera, ¿ok? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Nosotros lo que vamos a hacer para manipular solos, vamos a hacer una línea media, en lo que es la parte abdominal de la rata, y una línea transversal en lo que es la parte de las patas caudales, ¿sí? Entonces, entre esta línea media y esta línea caudal, a la mitad de esta zona es donde nosotros vamos a poder administrar ya sea de un lado o del otro para la intraperitoneal. ¿Qué tenemos que hacer en el animal? El animal lo tenemos que agachar para que los órganos importantes se vayan hacia abajo y no vayamos a picar. Y con un ángulo de 45 grados nosotros vamos a administrar la jeringa, vamos a ingresar la jeringa y poco a poco vamos a ir administrando lo que es el medicamento. ¿Ok? ¿Sí? Siempre tenemos que tener el bisel viendo hacia arriba. Le digo, ojos viendo ojos, por favor. ¿Sí? Vamos a agachar el animal, vamos a hacer la línea media, la línea transversal, y en estas dos zonas es donde nosotros vamos a administrar. Cuidado cuando es una ratita hembra. La ratita hembra tiene sus tetillas, no vayan a picar una de sus tetillas porque el animal va a sufrir mucho. ¿Sí? En un ángulo de 45 grados vamos a administrar, tranquilo, tranquilo, y vamos a meter lo que es el cable. ¿Sí? En este caso estamos administrando el pentobarbital. El efecto que debemos de ver en el animal es que se duerma, ¿sí? Van a empezar a ver cómo empieza a tambalear y cómo va a cambiar su comportamiento. ¿Ok? Vean cómo empieza su comportamiento, va a empezar a tambalear, va a empezar a estar más tranquilo, tranquilo. ¿Sí? Y su pelaje empieza a erizarse porque empieza a tener una reacción. Manténganlo sujeto porque puede pasar esto, porque también está tratando de escapar, ¿ok? Para el caso de la intravenosa, el animal solamente se sujeta de esta manera o se utiliza sujetadores de animales, ¿ok? Lo pueden sujetar de esta manera y en lo que es la base de la cola van a buscar la vena y con un ángulo de 15 grados o menos tienen que buscar la vena y administrar lo que es el tratamiento. En el caso del subcutáneo, solamente levantamos el lomito del animal, ¿sí? Y donde se hace el surco, vamos a administrar al animal. Tranquilo, tranquilo. ¿Sí? Tranquilo, así. Si pueden ayudarse con alguien más, que alguien se lo sujete y ustedes hacen la administración, mucho mejor. Pero les recomiendo que la persona que administre es la que va a estar sujetando el lomito del animal. ¿Ok? Y la intramuscular, pues el animal nada más se sujeta y en lo que es la pie, el muslo de la pata caudal, cualquiera de las dos, vamos a administrar de preferencia una jeringa de 0.5 mililitros porque la aguja que tienen es muy pequeñita. Vamos a administrar de manera recta de 90 grados, cuidando de no atravesar lo que es la masa muscular. ¿Ok? Vamos a dejar ahorita la ratita para que vean cómo va a ir modificando su comportamiento. Vean, ya está tambaleando, que ya está teniendo el efecto sedante del pentobarbital. Nada más que sigue con la idea de escapar. Tengan mucho cuidado. En el caso de los ratones, chicos, es similar a lo que son las ratitas para las administraciones, ¿ok? Nosotros vamos a sujetar nuestro muñón, lo vamos a sujetar directamente. Es un muñoncito Tranquilo, muñón. Tranquilo, ahorita estás a dormir. ¿Ok? Es un muñoncito. Tranquilo, muñón. Vamos a practicar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sujetamos de igual manera, como les enseñé, abrazando alrededor del animal y que quede de esta manera. En este caso no tiene colita que lo sujete, ¿no? Pero el ratoncito igual, con estos dos dedos, sujetan la colita para que no la mueva. ¿Sí? Igual, una línea media, de esta manera una línea transversal y en los dos lados. Recuerden que es ojito con ojito. Y tranquilo, tranquilo. Administramos. Tranquilo. También va a empezar a bajar lo que es su actividad y tratar de tenerlos en observación para ver cómo cambia su comportamiento.
Ahorita lo vamos a dejar aquí arriba para que no se vaya a escapar. Igual, de igual manera, para la vía subcutánea se levanta el surco y en medio del surco, para la vía intramuscular, en lo que es el muslo de la pata caudal, ¿sí? La vía intravenosa, en este caso las ratitas también tienen en la base de la colita su vena de la cola, ¿sí? Y bueno, es muy sencillo. Y una vía de administración que no les he enseñado es con la vía oral, ¿ok? En este caso, la vía oral es necesario tener lo que es una cánula rígida, especial. Yo de preferencia recomiendo que sea una cánula especial para vía de administración, porque hay veces que utilizan sondas y las sondas pueden lastimar al animal, porque aparte las tienen que cortar porque son muy grandes y al momento de hacer el corte queda un filito en la sonda, ¿sí? Tranquilo. Recuerden que les dije que podemos sujetar de esta manera al animalito. Esta es la manera ideal para administrar una vía oral, ¿sí? Tenemos que medir lo que es la cánula que llega al estómago. Vamos a meter en lo que es la boca y de aquí vamos a dar vuelta y vamos a ingresar, ¿sí? Si se dan cuenta, el animalito tiene adentro la cánula y no le estorba ni le molesta. Vamos a ponerle un poquito de solución para que vean cómo se administra. ¿Ok? Tranquilo, te voy a dar agüita porque no tomaste esa aguanta. Igual, sujetamos con los dos dedos alrededor del cuello, una patita de un lado, la otra patita del otro para que no se mueva. Vamos a meter por la mejilla y ya que está en la mejilla damos vuelta y solita ingresa. Cuando ustedes administren o metan el émbolo de la jeringa, no les debe de costar trabajo. Si al momento de que meten el émbolo les cuesta trabajo, quiere decir que no es la vía ideal. Lo que tienen que hacer es sacar lo que es la cánula y volverlo a meter. ¿Ok? Tranquilo. Chequen cómo ya está haciendo el efecto del pentobarbital, ¿ya vieron? Lo que le dimos ahorita solamente es agua. El animalito, ¿sí? Está perdiendo lo que es la coordinación y va a llegar a la sedación común, al término de sedación como es nuestra ratita. Este tiempo, cuando ya está haciendo este tipo de movimientos, se le llama tiempo de latencia, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que empieza a surtir el efecto del tratamiento, en este caso es un sedante. Y cuando llega la anestesia totalmente, pues ya es anestesia como tal, ¿sí? Entonces ya está perdiendo lo que es el control del animal. Su equilibrio. Tranquilo. De esta manera lo podemos mantener en una cajita en observación para que pueda estar cómodo y tranquilo. Bien, entonces como han podido ver, hemos podido ver entonces cómo el segundo video es muy bonito, porque en el primer video hemos visto cómo se maneja el animal, ¿se han fijado cómo se abraza el animalito a la rata para inmovilizarla? Hay que tener mucho cuidado. En el segundo video, y cómo se hace el marcaje también es importante, y cómo se debe pesar, todo esto. Y en el segundo video, cómo se administra, por ejemplo, cuando se trata de colocar una inyección intraperitoneal. Han visto que tiene que volcarse un poco al animal, colocar la inyección con un ángulo de 45 grados, etcétera, para evitar, ¿no es cierto?, de que se dañen los órganos. Cuando es subcutánea, levantar un poquito el lomo y colocar la sustancia. Y por vía oral, muy importante, porque en todos los ensayos que nosotros vamos a ver ahora, le damos nosotros al animalito el estrato vía oral. Vía oral lo hacemos con una cánula, podemos hacer con una sonda, y hay que colocar directamente a esófago la sonda, directamente a esófago. Al colocar directamente esófago nos aseguramos de que ingrese el producto. ¿Por qué? Porque si le damos directamente a la boca, el animal no va a tomar, porque son amargos, son desagradables, no lo va a consumir de ninguna manera. Por eso se tiene que administrar vía oral, ¿ya? Entonces, este tipo de
de procedimientos nos va a permitir entender cómo se van a llevar a cabo las pruebas biológicas en los animales de laboratorio. En este caso, en todos los ensayos, nosotros utilizamos ratas. Por eso ahora vamos a continuar. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que vamos a avanzar un poco más? Porque ayer hemos suspendido la clase, hemos pasado solamente un periodo. Vamos a hacer, avanzaremos hasta la prueba hipoglicemiante, ¿no? Para que no sea tampoco tan largo para ustedes. Estoy con la prueba hipoglicemiante, a ver, no sé si estoy compartiendo o no. Esto tenemos que hacer, compartiría. Ok, ahora sí. Seguía con el video. Ya, vamos a ver las dos pruebitas, que es de actividad hipoglicemiante. Como les decía, todas esas pruebas nosotros las hemos hecho en laboratorio, son muy bonitas, sencillas, simplemente hay que tener cuidado con los animalitos. Siempre trabajamos en grupos de 6 animales, ¿sí? Necesito 6 animales para el blanco, 6 animales para el problema y 6 animales para el control. Voy a hacer 3 grupos, blanco, prueba y control. El blanco es mi valor para hacer mis cálculos, la prueba es mi problema, es decir, la sustancia que estoy evaluando, y el control, donde yo voy a trabajar con una sustancia de actividad conocida. La prueba hipoglicemiante se realiza de 2 maneras. Prueba en ratas normoglicémicas y la prueba hipoglicemiante en ratas experimentalmente diabéticas, ¿ya? La prueba hipoglicemiante es como una prueba preliminar, ¿ya? Pero nos va a dar una idea de la actividad hipoglicemiante. La mejor es en ratas experimentalmente diabéticas. Vamos a explicar los 2 ensayos. En la prueba en ratas normoglicémicas, lo que tenemos que hacer nosotros es trabajar con grupos de ratas que tengan un peso entre de 160 a 180 gramos de peso, ¿ok? ¿Por qué? Porque con este peso son ratas jóvenes que nos va a permitir hacer un buen ensayo. No se olviden que tengo 3 grupos, blanco, problema y control. Ahora, lo primero que hacemos es llevar a las ratitas al laboratorio, dejarlas 12 horas con ayuno, solamente con agua al libitum, a gusto. Después de este tiempo, nosotros le administramos glucosa en una concentración de 2.000 miligramos por kilogramo de peso. O sea, le voy a dar glucosa. 2.000 miligramos, pues, si la rata pesara 1 kilo, pero como pesa 180, tengo que hacer una reglita de 3. Y hace cuánto le voy a administrar de glucosa. La glucosa nosotros le damos fácilmente con una sondita, una jeringuita, porque le gusta, es dulce, va a tomar, no hay ningún problema. Y después de este tiempo nosotros vamos a evaluar cuánto sube la glucosa. Le damos bastante glucosa y evaluamos 1 hora después, determinamos la glicemia. 2 horas después, determinamos la glicemia, hasta 3 horas después de haber administrado la glucosa. ¿Ya? Es como una curva de tolerancia a la glucosa. ¿Cómo voy a determinar la glicemia? Ustedes han visto la rata, tiene una cola muy larga, se corta la puntita de la cola, se saca gotas de sangre y se utiliza esas cintas reactivas para los glucómetros, se moja entonces con la sangre y pues vamos a leer la glicemia en un pequeño glucómetro. Y ahí tengo el valor de la cantidad de glucosa. Bueno, ahora, después de haber realizado esta prueba preliminar, la voy a dejar al grupo de ratas 48 horas en reposo, comiendo, alimentándose sin problema. Y a la noche las dejamos 12 horas en ayuno, solamente con agua ad libitum, con agua a gusto. Después de ese tiempo, no se olviden, voy a tener, aquí voy a anotar, porque es importante que entiendan esta parte, mi grupo blanco, el grupo problema y el control, ¿ya? Al blanco solamente le daré glucosa, ¿ya?
Solamente vamos a dar glucosa, porque me va a servir para los cálculos. Al problema le voy a dar primero extracto. ¿Ya? Aquí voy a poner ahí, extracto. Al control le voy a dar medicamento conocido, supongamos metformina, medicamento, ¿ok? Después de 1 hora de que le he dado el extracto al problema y que le hemos dado el medicamento al grupo control, le vamos a dar glucosa, ¿ya? Glucosa. Ahora les pregunto, ¿por qué creen que tenemos que esperar 1 hora para recién administrar la glucosa? ¿Por qué no le damos inmediatamente? ¿Qué me podrían decir? Para ver cómo reaccionan. Sí, algo más. A ver. ¿Qué podría ser? ¿Cómo sería? Porque, ¿qué necesitamos? Si tú tomas un medicamento, ¿en ese momento te hace efecto? ¿Qué tenemos que esperar? Que ese medicamento se absorba en nuestro organismo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso igual, hay que esperar que el medicamento, el grupo control y el extracto se absorba en el organismo, esté en circulación. ¿Para qué? Para ver si realmente puede tener la actividad hipoglicemiante, ¿ya? Entonces, después se le administra glucosa y se procede de la misma manera, ¿no? Después de 1 hora, otra vez en la cola de la ratita, tomamos nosotros la glucosa, ¿no? La glicemia. Y siempre lo voy a hacer en todos los animales, ¿no? Voy a tomar la glicemia 1 hora después de haber administrado la glucosa, 2 horas después de haber administrado la glucosa, 3 horas después, etc. Y voy a tener datos. Con estos datos voy a poder calcular el porcentaje de actividad hipoglicemiante. ¿Cómo se calcula el porcentaje de actividad hipoglicemiante? Muy sencillo. Aquí está la fórmula, mire, porcentaje de actividad hipoglicemiante, la concentración de la glucosa en el grupo blanco, porque es promedio, ¿verdad? Menos la concentración de glucosa en el grupo problema, ¿ya? Sobre la concentración de glucosa en el blanco por 100, ¿ya? Entonces, tengo los datos del blanco. La rata 1 tiene 150 miligramos por decilitro, la rata 2, 200 miligramos por decilitro de glucosa, la rata 3, 180 miligramos por decilitro de glucosa. He puesto solo 3 para poder hacer más fácilmente el ejemplo. Voy a sacar un promedio. ¿Cómo se saca un promedio? Se suma y se divide entre 3, ¿no es cierto? Mi promedio me dice 176,6 miligramos de glucosa por decilitro. En el grupo prueba tenemos nosotros 90 miligramos de glucosa por decilitro, la rata 2, 120, la 3, 100 miligramos de glucosa por decilitro, ¿no es cierto? Entonces, el promedio me da 103.3. Lo único que hago es reemplazar datos, ¿verdad? La concentración del blanco, 176.6. La concentración del problema, 103.3, sobre la concentración del grupo blanco, 176,6%. Hacemos todo este cálculo y nos dice, hay una actividad de 41,5%. ¿Sí? Hay una actividad hipoglicemiante de 41,5%, ¿verdad? Bien, ahora, eso hago con mi problema. Pero yo digo, pues, ¿será buena esta actividad o no será muy buena? Pero tengo mi grupo control, donde estoy trabajando con un medicamento de actividad conocida. ¿Para qué me sirve? Para comparar, ¿ya? Entonces, supongamos, ay, no se había guardado el ejercicio que les mandé a hacer. Ya.
Esperen un momentito, vamos a cambiar los datos, ¿sí? Para que ustedes hagan el cálculo y podamos comparar. Esperen un segundo. Hice el ejercicio, pero no se guardó, no entiendo. A ver, un ratito. No está. Ya, vamos a hacer una cosa. Ya, no sé qué está pasando, no me está copiando bien esto. A ver. Quiero hacer el cálculo si hemos pasado. Ok. Ya. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya. Ya. Aquí voy, en lugar de poner prueba, voy a poner control y voy a ir cambiando los datos. ¿Sí, chicos? Control. Y aquí voy a poner, a ver, aquí que sea 80. Aquí que sea 100. Aquí que sea 110. Control. La fórmula va a ser igual, solamente que aquí voy a poner control. Listo. Ahora, yo voy a calcular, quiero que ustedes calculen en el caso del control. Control, ¿ya? ¿Para qué? Se supone que el control ha puesto un medicamento, que es la metformina, ¿ya? Medicamento metformina. Entonces, ¿qué sería en este caso? Para que nosotros tengamos un dato y podamos comparar con este resultado de 41,5%. A ver, ustedes realicen el ejercicio, por favor. Voy a poner en presentación, espérenme un segundo, y realizan el cálculo. Doctora, 45,3%. ¿45,3%? ¿Todos han sacado ese valor? Yo no estoy haciendo el cálculo, como 3%. A ver, vamos a ver. Ahora, un segundito, vamos a verificar, por favor. Aquí se mantendría 176, solamente sería... este valor estaba mal, chicos, por si acaso estaba mal, ¿no? Porque he cambiado los valores. Entonces, vamos a ver, 80 más 100 más 110 dividido entre 3, nos daría 96,6, ¿verdad? Aquí tendríamos entonces, aquí abajo, yo tendría, no sé por qué me hace tan pequeña a mí, 176,6
menos 96,66 sobre 176,6 todo por 100. Vamos a ver si sale como dice su compañero. A ver, 176,6 menos 96,66 es igual, dividido entre 176,6 igual, todo por 100. Muy bien, ha sacado muy bien, entonces nos da un resultado de 45%, ¿no es cierto? 45%, 45,2, ¿no? Ya, fíjense, muy bien, ¿para qué me sirve? Yo tengo mi ensayo 41,5 y mi control 45,2. ¿A qué conclusión podemos llegar? Bien, chicos, ¿cuál sería la conclusión? A ver, este es mi control, 45,2 el medicamento de actividad conocida y 41,5 mi sustancia. ¿A qué conclusión llego? A ver, ¿para qué sirve el ensayo? ¿A qué conclusión puedo llegar? ¿Me están escuchando? ¿A qué conclusión puedo llegar? Doctora, ¿podría ser que el porcentaje de actividad hipoglicemiante con el control es mucho mayor que el porcentaje de actividad hipoglicemiante de la prueba? Ya, no es mucho mayor, Diego. Él resta 41, es 45, ¿no es cierto? Es un poco mayor, ¿sí? Es un poco mayor, pero está cerca. Podemos decir, sí, la sustancia tiene una actividad cerca al control, ¿no es cierto? Es cerca al medicamento con control, pero no tiene la misma actividad, un poco menor. Pero sin embargo, sí hay actividad, no está muy lejos de un control, no está muy lejos de un medicamento de actividad conocida. Entonces, sí hay actividad buena, no tan idéntica al control, pero sí hay actividad. Para eso nos sirve, para poder comparar nuestros resultados y decir, ¿es bueno
o no es bueno, ¿ya? Pero está muy bien el criterio, porque ha sido el único usted que ha respondido, que ha pensado, etcétera, ¿ya? Está muy bien, Diego. Entonces, para eso nos sirve el control, para llegar a una conclusión sobre la actividad de nuestro producto. ¿Listo? Bien, hasta ahí entonces nos va a quedar, la otra clase vamos a ver la actividad en ratas experimentalmente diabéticas, ¿no? Donde ya, esto hemos visto, ustedes en este ensayo hemos podido ver que son ratitas donde nosotros le damos, ¿no? Es como una glicemia alimenticia, una hiperglicemia, una diabetes alimenticia, ¿no es cierto? Por exceso de carbohidratos. Pero hay otras, el otro ensayo es en ratas que las volvemos diabéticas. ¿Y cómo se las vuelve diabéticas? Porque le vamos a administrar vía intraperitoneal, como han visto ustedes en el video, se le administra vía intraperitoneal, se le da aloxano o estreptozotocina. Estos productos van a producir la muerte de las células de los islotes de Langerhans, que son los que producen insulina. Entonces, se eliminan esas células y el animalito ya no produce insulina y se vuelve totalmente diabético, se vuelve totalmente diabético. Y en estas ratitas nosotros podemos evaluar una sustancia, un extracto, para ver si va a tener actividad hipoglicemiante en ratas que se han vuelto diabéticas, ¿ya? Ese es el ensayo que vamos a ver entonces el día lunes, ¿ok? Está bien, para que no se canse mucho, porque he visto que no han entrado muchos a la clase y después se van a perjudicar, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta que tengan, por favor? Duda, pregunta. ¿Ha quedado claro? Este tipo de ejercicios van a entrar ese tipo de ejercicios al examen, por si acaso. Ya, no hay dudas, no hay preguntas. Doctorita, yo una pregunta. Sí, dígame, Alejandra. Mañana el grupo 11 va a entrar a las 12 o 12:45. 12. Hemos quedado a las 12. Ajá, es que el anterior hemos entrado más tarde, por eso le pregunto. Porque Sí. sí hemos entrado tarde porque yo tenía consejo, ¿no? Estaba en consejo. Sí, Ya, por doctora, eso. gracias. ¿Ya? Está bien, Alejandra. Gracias. Ya, muy bien. Eso sería entonces todo, ¿sí? Nos vemos entonces. Hasta mañana.